Módulo 5. Almacenamiento y bases de datos. Fidelidad, trazabilidad, seguimiento de nuestros clientes, lo que piden y cuánto compraron. Almacenamiento local de instancias. Instant Store. Datos temporales que no son para largo plazo. Volúmenes de almacenamiento en disco físico temporal a nivel de bloque para instancias. Se pueden perder los datos en la unidad, archivos temporales, datos de prueba. Instancia se pausa o elimina, los datos se pierden. Amazon Elastic Block Store, Amazon EBS, de bloque, servicio que proporciona volúmenes de almacenamiento a nivel de bloque. Datos que deben conservarse, se vinculan a S2. Discos duros virtuales, instancia se pausa o elimina, no pierdes la data, no es efímero, temporal. Copias de seguridad de EBS con snapshot. Copias de seguridad incrementales. Copia desde la última fecha de copia. Amazon Simple Storage Service. Amazon S3. Es de objeto. Es un servicio de almacenamiento a nivel de objeto en buckets. No se vincula a S2. Facturas, imágenes, videos para empleados, etc. Debe almacenarse. Amazon S3 para almacenar y recuperar ilimitados datos. Tu archivo en el disco duro es un objeto y tu carpeta un bucket. 7 clases de S3. 1. S3 estándar. Para los datos a los que se accede con frecuencia. Es más caro, está en 3 zonas disponibles con 99% de durabilidad. No es para datos archivados. 2. S3 con alojamiento web estático. Conjunto de archivos HTML, cada uno es una página web que subes al bucket. 3. S3 estándar IA. Amazon S3 de acceso poco frecuente y alta disponibilidad. Más barato que el estándar, es para copias de seguridad. Amazon S3 Glacier. Bajo costo, trae históricos, lento, pero los trae. Auditoría, bloqueo para no perder data, baja disponibilidad. 5. S3 de única zona. Datos en una única zona de disponibilidad. Más barato que el estándar IA para ahorrar costos, poca frecuencia y baja disponibilidad. 6. S3 Glacier Deep Archive. Es el más barato, pero obtienes la data en 12 horas, es de baja disponibilidad. Y 7. S3 Intelligent Tiering. Niveles escalonados. Para datos de acceso cambiante, tarifa, monitoreo y automatización. No es para archivar datos. Monitorea patrones de acceso. S3 Intelligent Tiering supervisa el acceso de los objetos. Si no accedes al objeto durante 30 días seguidos, se traslada al S3 Standard IA. Si empiezas a acceder con frecuencia al objeto, lo traslada al S3 Standard. Si modificas un archivo en el almacenamiento de bloques, se actualiza lo modificado, pero si actualizas un archivo del almacenamiento de objetos, se actualiza todo el objeto. Amazon Elastic File System, Amazon EFS, es un servicio de almacenamiento de archivos escalable. Múltiples instancias pueden acceder a los datos en EFS al mismo tiempo. Almacena datos en varias zonas de disponibilidad. Diferencia entre Amazon EFS, archivos, y Amazon EBS, bloques. EFS, archivos, se escala automático, recurso regional, región, varias zonas de disponibilidad, y servidores locales acceden a EFS con AWS Direct Connect. El EBS, bloques, no se escala y solo está en una sola zona de disponibilidad. Es decir, S2 y EBS deben estar en la misma zona de disponibilidad. Amazon Relational Database Service, Amazon RDS,
servicio para ejecutar bases de datos relacionales en AW Cloud. Bases de datos compatibles con AWS, MySQL, Postgres SQL, Oracle, Microsoft SQL Service. Lo común es que la base de datos esté alojada en el centro de datos. Transferir estos datos a la nube. Migrar la base de datos a nube e implemente en Amazon Aurora, que es la base de datos relacional de clase empresarial. Esto reduce costos. Tiene réplica de 6 copias de datos en 3 zonas disponibles y copias de seguridad continuas en S3. Es para análisis de negocio compleja porque permite combinaciones relacionales complejas. Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos NoSQL, no relacional, sin servidor. Es de pares clave-valor, elementos con atributos. Escalable automático para mantener el rendimiento. Gestiona millones de solicitudes diarias. La data se almacena en todas las zonas de disponibilidad y para búsquedas simples. Amazon Redshift, servicio de Data Warehouse para soluciones de BI y Big Data. Es de datos. Para consultas del pasado, para consultas complejas donde se deban cruzar históricos de data con muchos elementos. AWS Database Migration Service, AWS DMS, servicio de migración de base de datos, SQL y no SQL. Ya tienes una base de datos en tu centro de datos, entonces migras a AWS con DMS. Bases de datos homogéneas del mismo tipo, código de la base de datos son compatibles entre el origen y el destino, y bases de datos heterogéneas de diferente tipo, códigos de base de datos son diferentes entre origen y destino. AWS Schema Conversion Tool, SCT, convierte el esquema y el código fuente para que coincida con los de la base de datos destino. Automatiza las migraciones de base de datos heterogéneas. 6 servicios de base de datos adicionales. 1. Amazon Document DB. Ejecuta cargas de MongoDB en base de datos de documento. 2. Amazon Neptune. Ejecuta aplicaciones que usan datos muy conectados, es decir, base de datos de gráficos. 3. Amazon Quantum Ledger Database. Amazon QLDB. Revisa historial de cambios de los datos de tu aplicación. Amazon Managed Blockchain. Ejecuta base de datos descentralizadas. 5. Amazon Elastic Cache. Servicio que añade capa de almacenamiento en caché para rapidez de lectura. Y 6. Amazon DynamoDB Accelerator. DAX. Respuestas más rápidas de DynamoDB.